Voy a leer el fragmento de Denby que siempre me quedó resonando en la cabeza, que es parte del libro Vida de un esclavo americano, escrita por él mismo, de Frederick Douglass, un libro escrito en 1845, Frederick Douglass es un ex esclavo que escribe esta obra y que fue un militante por los derechos para abolir la esclavitud, ¿no? Y bueno, a partir de este texto, de este fragmento del libro de Douglass, me parece importante reflexionar sobre la idea de la ley y bueno, vamos a aprovechar y para mezclarlo también un poquito con las ideas de Voltaire y con algunas cosas que pueden ir apareciendo en la medida que nos puede provocar este episodio sangriento y desalmado de Denby, que siempre me quedó como para poder reflexionar a partir de él. El señor Gore era orgulloso, ambicioso y perseverante. Era artero, cruel e inflexible. Era el hombre idóneo para aquel puesto y era el puesto idóneo para aquel hombre. Le proporcionaba un medio en el que desplegar plenamente todas sus potencias y parecía sentirse muy a gusto en él. Era de los que podían considerar una insolencia, la más leve, mirada, palabra o gesto de un esclavo y aplicaba el castigo correspondiente. No se le podía contestar nunca. A un esclavo no se le permitía la menor explicación, ni que intentara demostrar que se le había acusado por error. El señor Gore se ajustaba plenamente a la máxima de los propietarios de esclavos. Es mejor que una docena de esclavos sufran el látigo que el que se demuestre en presencia de los esclavos que se ha equivocado el mayoral. Por muy inocente que pudiera ser un esclavo, no le servía de nada si el señor Gore le acusaba de una falta. Ser acusado era ser considerado culpable, y ser considerado culpable era ser castigado. Lo uno siempre seguía al otro con certeza inmutable. Escapar el castigo era escapar a la acusación, y pocos esclavos tenían la suerte de hacer una de esas dos cosas, bajo la supervisión del señor Gore. Era lo suficientemente orgulloso para exigir del esclavo el homenaje más degradante y lo suficientemente servil para acuclillarse él mismo a los pies del amo. Era lo suficientemente ambicioso para no conformarse con lo que no fuese el rango más alto de los mayorales y lo suficientemente perseverante para alcanzar la cima de su ambición. Era lo suficientemente cruel para infligir los castigos más severos, lo suficientemente artero para descender a la artimaña más ruin y lo suficientemente rígido para ser insensible a la voz de una conciencia reprobatoria. Era, de todos los mayorales, el más temido por los esclavos. Su presencia causaba angustia, su mirada confusión, y raras veces oían su voz aguda y estridente sin que produjese horror y temblores en sus filas. El señor Gore era un hombre serio y aunque era joven no se permitía ninguna broma, no decía ninguna palabra divertida, raras veces sonreía. Sus palabras estaban absolutamente en consonancia con sus miradas y sus miradas absolutamente en consonancia con sus palabras. Los mayorales se permitían a veces una palabra graciosa e incluso con los esclavos. El señor Gore no.
Solo hablaba para mandar y solo mandaba para que le obedecieran. Era parco con las palabras y generoso con el látigo. Y no usaba nunca las primeras cuando podía servir igual el segundo. Cuando azotaba parecía hacerlo por un sentido del deber y no temía las consecuencias. No hacía nada a regañadientes, por muy desagradable que fuera. Siempre en su puesto, siempre consecuente. No prometía sino para cumplir. Era, en una palabra, un hombre de la firmeza más inflexible y de frialdad pétrea. Solo era equiparable a su feroz barbarie la frialdad consumada con la que perpetraba los actos más intolerables y salvajes con los esclavos que estaban a su cargo. Una vez se puso a azotar a uno de los esclavos del coronel Lloyd, que se llamaba Denby. Le había dado ya unos cuantos latigazos cuando Denby, para liberarse del castigo, echó a correr y se metió en un riachuelo y se quedó allí quieto donde le cubría hasta los hombros, negándose a salir. El señor Gore le dijo que le llamaría 3 veces y que si a la tercera llamada no salía, le pegaría un tiro. Hizo la primera llamada. Denby no reaccionó y siguió donde estaba. Siguieron la segunda y la tercera con igual resultado. Entonces el señor Gore, sin consultar ni deliberar con nadie, ni dar siquiera una oportunidad más a Denby, se llevó el mosquete a la cara, apuntó certeramente a su víctima inmóvil y en un instante el pobre Denby dejó de existir. Su cuerpo mutilado se hundió y dejó de verse, y quedaron la sangre y los sesos indicando en el agua donde había estado. Un estremecimiento de horror sacudió a todos los habitantes de la plantación, salvo al señor Gore. Solo él parecía frío y tranquilo. El coronel Lloyd y mi viejo amo le preguntaron por qué había recurrido a una medida tan excepcional. Su respuesta fue, por lo que puedo recordar, que Denby se había vuelto incontrolable. Estaba dando un peligroso ejemplo a los otros esclavos, un ejemplo que, si se consentía sin hacer algo como lo que él había hecho, acabaría llevando a la subversión total de toda regla y orden en la plantación. Argumentó que si un esclavo se negaba a dejarse corregir y escapaba con vida, pronto seguirían su ejemplo los otros esclavos, el resultado de lo cual sería la libertad de los esclavos y la esclavización de los blancos. La defensa del señor Gore fue satisfactoria. Le dejaron seguir en su puesto de mayoral de la plantación central. Su fama como mayoral se extendió fuera. Su horrible crimen ni siquiera fue objeto de una investigación judicial. Se cometió en presencia de esclavos, y ellos no podían, claro, iniciar un proceso ni testificar contra él. Y así el culpable de perpetrar uno de los asesinatos más sanguinarios y viles permanece impune y sin que le censure la sociedad en la que vive. El señor Gore residía en St. Michael, condado de Talbot, Maryland, cuando yo me fui de allí. Y sigue vivo, y si sigue vivo es muy probable que aún siga residiendo allí. Y si es así, será hoy como era entonces, muy estimado y tan respetado como si su alma pecadora no se hubiera manchado con la sangre de su hermano. Hablo con conocimiento de causa cuando digo esto, que matar a un esclavo o a cualquier persona de color en el condado de Talbot, Maryland, no se considera un crimen, ni por los tribunales ni por la comunidad.
el señor Thomas Landman de San Michael mató a 2 esclavos, a uno de ellos con una hachuela saltándole los sesos. Solía ufanarse de haber cometido ese hecho sanguinario y sobrecogedor. Le he oído hacerlo, riéndose, diciendo, entre otras cosas, que de los presentes era el único benefactor de su país, y que si otros lo hicieran, lo que él había hecho, nos liberaríamos de los negros. Southern trees bear strange fruit. Bueno, en relación a este episodio de Denby que leímos del libro de Douglas, nos interesa reflexionar sobre las representaciones de la ley, ya sea la de un acceso al reconocimiento por ley o la falta de tal cosa. Y como dijimos, vamos a partir de la vida de un esclavo americano, la obra de Douglas, y Cándido o el optimista de Voltaire. Lo que queremos pensar es cómo es la relación entre la ley y la literatura. ¿Qué se pone en juego en entrelazarlas como en estas narrativas que vamos a ver o generar en su yuxtaposición ciertas tensiones dramáticas? La letra y la ley. Los árboles del sur dan un fruto extraño, sangre en las hojas y sangre en la raíz, dice la canción Fruto extraño que canta Billie Holiday. Abel Meropol, un profesor judío y comunista, escribió en 1939 el poema Fruto extraño, conmocionado tras ver en un periódico la foto de los linchamientos de Thomas Sheep y Abram Smith, 2 negros acusados de agredir a un obrero blanco de Indiana. Pudo imaginar el suave y fresco perfume de las magnolias y de pronto el olor de la carne quemada. Ese poema hecho canción en la voz de Billie Holiday se convirtió en un símbolo de los linchamientos y ahorcamientos de negros en Estados Unidos. Una réplica artística e incisiva a la ley impulsada por Charles Lynch, juez de la época revolucionaria, y que consistía en la justicia por parte de una multitud y sin proceso legal. Lamentablemente, el espíritu de esta ley permanece hasta nuestros días. Y no solo en Estados Unidos, también acá. Hay muchos que en nuestro país estarían muy contentos con un juez como Charles Lynch. Ley es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Es por lo tanto una herramienta de la autoridad superior que debe establecer como regla la inocencia de la persona hasta que un debido proceso demuestre lo contrario. Sin embargo, en Vida de un esclavo americana, escrita por sí mismo, obra autobiográfica de Frederick Douglass, este principio que debería extenderse a todos los seres humanos no alcanzaba a todos los habitantes del sur de Norteamérica, a los esclavos en particular. La ley no solo se representaba arbitrariamente en la figura del amo, sino también en la de los mayorales. Douglass describe la ley del más fuerte con implacable lucidez. Escribe desde la trinchera, desde su experiencia personal en la piel llagada de un esclavo en 1845, cuando las diferencias entre el sur esclavista y el norte abolicionista eran irreconciliables y preanunciaban la guerra de secesión,
que fue de 1861 a 1865. En el prefacio del libro, Lloyd Garrison es contundente al mostrar que no había ningún control sobre estas arbitrariedades. No hay que olvidar, dice, que ningún propietario de esclavos ni ningún capataz puede ser declarado culpable por ningún atropello, por muy diabólico que sea, perpetrado contra la persona de un esclavo, en virtud del testimonio de una persona de color, esclava o libre. Según el Código de la Esclavitud, se les considera incapaces para testificar contra un blanco como si perteneciese realmente al mundo animal. En Francia, en el siglo XVII, Luis XV había aprobado el Código Negro que definía las condiciones de esclavitud en las colonias francesas, pero de ninguna manera aliviaba la brutalidad ni las injusticias. En el corazón de esta monarquía absoluta, pero con los bríos de la Ilustración que daría sustento filosófico a la Revolución Francesa de 1789, Voltaire, François-Marie Arouet, dispara su ametralladora retórica en Cándido o el Optimista, 1759, no solo contra la filosofía quietista de Leibniz, personificada en el maestro Pangloss, sino también contra el providencialismo, contra la hipocresía de la Iglesia Católica y contra el esclavismo en América. En el capítulo 19, Cándido y su compañero Cacambo se encuentran con Surinam, un esclavo de la Guyana holandesa a quien le falta la mano derecha y la pierna izquierda, y este le narra el origen de sus mutilaciones. Cuando nosotros trabajábamos en los ingenios y la muela nos agarraba el dedo, esta nos cortaba la mano. Cuando nosotros queremos huir, se nos corta la pierna. Yo me he encontrado en los dos casos. Voltaire escribe una obra en tono de sátira, pero profundamente abrasiva, en la que hace un uso permanente y operativo de la ironía. La exhibición de estas atrocidades tiene la eficacia de cuestionar la imposición de leyes fuera de todo marco de control sobre los esclavos en las colonias. La obra aporta una ironía feroz contra la Iglesia Católica, uno de los pilares más fuertes que sostiene, y mucho más en el siglo XVIII, una ley hecha a medida de la voracidad de unos pocos que se adueñan de las riquezas del mundo. Cándido se salva de la muerte por no ser un jesuita ante los indios orejones. «Caballeros», dijo Cacambo, ¿con que ello es que ustedes se han determinado comerse hoy a un jesuita? A mí me parece excelente pensamiento, no hay cosa más justa y puesta en razón que tratar de ese modo a sus enemigos. El derecho natural nos enseña que matemos a nuestro prójimo y así se practica en todo el mundo. Este señor que estás viendo es mi amo y lejos de ser jesuita acaba de matar a un jesuita y se ha traído los despojos. Este es el motivo de vuestro error. Voltaire centraliza sus críticas en las instituciones religiosas del catolicismo, pero ataca toda doctrina que otorgue cierta irresponsabilidad del individuo en sus acciones. Y si bien se podría discutir la intervención positiva o negativa de la Compañía de Jesús en América del Sur, pone de manifiesto que los colonizadores, amparados en la Santa Cruz, enriquecieron sus imperios y cometieron todo tipo de atrocidades en el Nuevo Mundo. 100 años después de las peripecias que narra Voltaire, Douglas reflexiona en ese mismo sentido, llegando a la agria revelación de que el amo Thomas encuentra en las Sagradas Escrituras una justificación a su crueldad. El que conoce la voluntad de su Señor y no la cumple, castigado será con el látigo. Lucas 12:47. Y refuerza este pensamiento cuando describe al amo Freeland.
Otra ventaja de mi nuevo amo era que no tenía pretensiones de religión ni hacía profesión de ninguna. Y esto era verdaderamente una gran ventaja, en mi opinión. Afirmo, sin la menor vacilación, que la religión del sur es una simple tapadera para los más horribles crímenes que justifica la barbarie más sobrecogedora. Pues de todos los propietarios de esclavos a los que he conocido, los religiosos son los peores. Una clara evidencia de la manera en que la religión católica o protestante opera en sintonía con el poder esclavista y conquistador. De esta forma, el mecanismo satírico que pone en funcionamiento Voltaire en Cándido, como tipología textual que porta una intención corrosiva y por sobre todo una pulsión destructiva, busca remover los cimientos de un orden filosófico y religioso y pone ante los ojos del lector estas atrocidades. Voltaire escribe Cándido en 1759 y una década después lleva adelante una investigación del caso Calas que pone en evidencia un flagrante error judicial e instala la necesidad de una profunda reforma de la justicia. Precursor de la Revolución Francesa, que a la postre instalará la libertad, la igualdad, la fraternidad y la abolición de la esclavitud, la literatura y mucho más en una obra como Cándido, pensada como una obra internacional, genera efectos que son el embrión de un nuevo espíritu de ley. El capitalismo imperial estadounidense se ha construido sobre la esclavitud masiva de africanos y sus descendientes y sobre el despojo territorial de los pueblos aborígenes. En este sentido, es emblemática la contienda legal que sostuvieron el Estado de Georgia y la nación cherokee, introduciéndose esta última en la lectura en inglés, en la letra de la ley, alcanzando reconocimiento legal como nación extranjera a los tratados y leyes de ese Estado. Un litigio que tuvo muchas idas y vueltas y que por un veto del presidente Andrew Jackson fuera expulsada a la zona de los Dakota, caminata conocida como el Camino de las Lágrimas, en las que murieron muchos de sus integrantes. La mano de obra esclava fue uno de los motores invisibles que impulsó la revolución industrial inglesa y le otorgó a la oligarquía colonial ganancias extraordinarias. La escritura de Douglas también da combate en la letra. Es estratégica y no se detiene en el dato autobiográfico. De hecho, omite contar su ida a fin de evitar que los esclavistas puedan conocer el plan de futuros fugitivos. Sacrifica en la narración este dato de alto interés dramático, autoconciencia absoluta de una pluma que opera como intervención política. La obra de Douglas, como puntualizamos con la de Voltaire, está sembrando los pilotes de futuras leyes para un nuevo orden. Si bien encarnó una lucha pacífica, tratando de sedimentar con su palabra un modelo de justicia que acabara con la esclavitud, su narración fue una de las bases de la lucha pacífica de muchos movimientos del siglo XX, como la rebelión de Montgomery y de Rosa Parks, quien negó darle el asiento en un ómnibus a un blanco de Alabama, como la misma figura de Martin Luther King. En 1982, Huston A. Baker introduce en vida ideas del teórico del marxismo C.L.R. James, quien escribe sobre los líderes negros de la revolución de Haití. Ideas revolucionarias que en el siglo XX serían retomadas por los Panteras Negras, fuerza de choque creada por ciudadanos negros ante los abusos policiales. Una fuerte organización que priorizaba acciones directas en reemplazo de acciones legales. Pacíficos y radicalizados impulsaron con sus distintas metodologías la Ley de los Derechos Civiles en 1964 y la Ley del Derecho al Voto de la Gente de Color en 1965. La época que le tocó vivir a Voltaire
no tendía a lo elevado, sino que buscaba lo gracioso, lo elegante, lo racional, lo útil, en la cual su estilo satírico y propagandístico brilló con eficacia. Una Francia rocambolesca que bailaba en los palacios versallescos de los Luises, pero que también pasaba hambre en las calles de París y que se batía en diferentes guerras. En este sentido, Erich Auerbach plantea en La Cena Interrumpida que lo destacable de Voltaire es formular el problema de una manera en que la solución se encuentra implícita en el planeamiento. Su particular y aguda técnica del reflector, que ilumina potentemente lo ridículo y absurdo con un tempo exacto. De esta manera le permite al lector ver juntas cosas que no está acostumbrado a ver juntas. Lo restante, lo que queda en la oscuridad, podría explicar y ordenar lo iluminado generando un contrapeso. Dice Auerbach, el tempo de Voltaire es parte de su filosofía. Le sirve para poner de manifiesto netamente, para revelar, diríamos, resortes esenciales de la actividad humana tal como él los entiende, materialista de alto grado, a pesar de lo cual no resulta grosero. Dice Voltaire, la felicidad es posible, pero hay que pagarla a un precio elevado, y pone en boca de Surinam tras explicar el porqué de sus mutilaciones. Y todo esto se hace para que ustedes coman azúcar en Europa. ¿Acaso, como dice Pablo Montoya en su prólogo de Cándido, esta obra no sea más que una paródica manera de reflejar la imposibilidad de hallar la felicidad en la tierra? Voltaire es un intelectual comprometido con los humillados, con los que quedan fuera del alcance de la ley del capitalismo naciente del siglo XVIII, de los que, como describe W. Du Bois en Las almas de la gente negra, rara vez responden con una palabra a la pregunta: ¿qué se siente ser un problema? Una sombra que se adueña de un niño negro al que una niña blanca se niega a recibir su carta en un juego infantil solo por el color de su piel. Un ciervo aturdido en una tierra que nunca termina de ser la suya y que se alinea con el panafricanismo a fin de recuperar una subjetividad que ha sido históricamente despreciada y humillada. Vivir apartado del resto del mundo por un vasto velo en la dualidad irresoluble de ser americano y ser negro. Un ciervo libre a medias, bajo la rodilla policial que, como vimos, aplastó la cabeza de George Floyd. Como 150 años atrás el señor Gold pulverizó con su mosquete la cabeza del esclavo Denby. Un crimen sin castigo, un fruto para que los cuervos saboreen, una cosecha extraña y amarga, como sigue cantando eternamente Billie Holiday. Un fruto extraño y sangriento que engorda a las clases dominantes. La ley será siempre una herramienta del poder porque es la esencia del capitalismo, porque es esa la esencia del capitalismo. Pero las plumas del arte no pueden acallarse. La letra de la ley también se escribe en la literatura. La vida de Douglas muerde con toda su furia en cada nueva lectura. Voltaire dispara su sátira en el inmortal Cándido no solo contra la Iglesia y las filosofías del optimismo, sino contra las ambiciones angurrientas e imperiales de Francia, Alemania, Portugal e Inglaterra. Como Cerc, otro Douglas, que se atrevió a mostrar la discriminación de los negros en lo intrafamiliar desde lo más profundo del corazón de Hollywood, en Imitation of Life, o recientemente Green Book,
Oscar a la mejor película de la Academia, que muestra en carne viva las palabras de Du Bois. Pues la belleza que a él se le revela es la belleza de un alma de una raza que la mayor parte de su audiencia desprecia. Y sin embargo, no hay música más genuinamente americana que las dulces y salvajes melodías de los esclavos negros. Empero sería pertinente preguntarse si estas miserias humanas, hechas éxito de taquilla y suculentas ganancias para el sistema, no son de alguna forma la risa estereotipada del negro que provoca mofa, que hace del dolor un espectáculo y que Douglas evita en las fotografías, y que Douglas evitaba en las fotografías, no se dejaba sacar fotografías, o si funcionan realmente como dínamos que activan una nueva conciencia social ante el racismo. Este es el debate, la forma de representación. En este sentido, recomiendo mucho el libro de César González, El fetichismo de la marginalidad, que nos habla de cómo representar la marginalidad acá en la Argentina, ¿no? No creo en sus principios, pero daría la vida porque usted pueda defenderlos, dicen que dijo Voltaire. Una potente declaración contra cualquier ley mordaza, a favor de la pluralidad de ideas. Siempre habrá palabras como piedras para arrojarle a la prepotencia del poder. Siempre habrá una nueva Antígona dispuesta a desobedecer leyes absurdas y millones de Rosa Parks viajando sentadas en el ómnibus de la historia. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and
and bitter.